Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, atenta a lo que ha dicho el presidente a su regreso del viaje sobre un tema bastante polémico que hemos comentado en los últimos días. Y empezamos con ese asunto porque el presidente Yamandu Orsi volvió al país este jueves tras visitar Panamá y participar de la cumbre de la CELAC en Honduras, y a su llegada fue consultado por la decisión que tomó el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República de pedir el cierre de la Oficina de la Innovación de Uruguay en Jerusalén. Es muy medido lo que se plantea, dijo textualmente Orsi ante esa pregunta, y adelantó que se sentará a conversar con quienes hicieron la solicitud. Orsi también reiteró su preocupación por el avance del proteccionismo global que implica la suba de aranceles dispuesta por Estados Unidos. Consideró, no obstante, que esta nueva realidad puede acelerar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y destacó que el bloque europeo seguramente deberá reducir sus exigencias para avanzar en el tratado. Vamos por más asuntos de este jueves. Vemos titulares. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, se refirió a la necesidad de transformar el sistema de movilidad metropolitana y el sistema de transporte público a nivel país. Este viernes vence el plazo para que las candidatas y candidatos a las intendencias departamentales presenten sus declaraciones juradas de ingresos y bienes ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. El ex senador Jorge Gandini, propuesto por el Partido Nacional como futuro director de la Administración Nacional de Puertos, dijo que la terminal de Montevideo tiene obras en curso que generan la mayor inversión de la historia en esa empresa. Este viernes funcionará por primera vez el ámbito de conciliación convocado por la Organización Internacional del Trabajo para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en representación del Estado, y COFE diriman sus diferencias vinculadas a las certificaciones médicas del personal estatal. La Intendencia de Montevideo abre la posibilidad a que ciudadanos propongan las calles de su barrio para jornadas barriales con juegos, actividades recreativas y de encuentro. La Comisión Europea presentará a los países del Mercosur una propuesta sobre el acuerdo de libre comercio antes del fin del invierno. En Argentina, el gobierno de Javier Milei cuestionó a la Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera, y consideró que la huelga general de este jueves, la tercera desde que asumió el mandatario, persigue intereses políticos. Gracias por estar. Recuerden que pueden mirarnos a través de la pantalla de TV Ciudad, también en sus dispositivos móviles, por YouTube y por tvciudad.uy. Y también nos pueden escuchar por la Uniradio 107.7 FM. Ahora es hora de salir del estudio y ver en qué andan nuestros compañeros en la calle. Porque claramente a esta hora dan su adelanto desde los móviles, y es el caso de Martín Duarte, que desde la Ciudad Vieja viene con algo asociado a la sociedad civil. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Mariana, buenas tardes para ustedes, para la audiencia. Vamos a estar hablando de un par de temas. Uno vinculado a las organizaciones sociales que vienen reclamando a partir de lo que fue una sanción impuesta por el exministro Nicolás Martinelli, exministro del Interior, a la activista y trabajadora social Andrea Tuana. Esto fue por unas declaraciones brindadas en febrero del 2024, haciendo referencia al narcotráfico y su incidencia en las políticas en torno a la infancia. Estas declaraciones llevaron a que el 28 de febrero de este año, es decir, cuando se retiraba de alguna forma el gobierno anterior, impusieran esta sanción por 6 meses. Y otro de los temas que vamos a estar hablando con el abogado Rodrigo Rey, que es abogado justamente de Tuana, es de la situación de 21 jóvenes hinchas de Peñarol que desde octubre también del año pasado están detenidos en Brasil. Mañana hay una reunión clave que va a tener el abogado justamente con la vicecanciller para ver si de alguna forma las medidas preventivas las pueden cumplir aquí en nuestro país. Normativa y construcción, palabras vinculadas al móvil que sigue con Abril Mederos. ¿Cómo te va, Abril? Gracias, Martín. Mariana, buenas tardes para ustedes. Exactamente, estamos en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay porque queremos conocer la perspectiva de la SAU justamente a razón de la prórroga que hizo el Poder Ejecutivo sobre el actual régimen de inversiones para el sector de la construcción, esta serie de exoneraciones fiscales que se le ofrece a las grandes inversiones en la construcción y que se remonta a la época de la pandemia, pero que siguió prorrogándose, y así decidió hacerlo también la
la nueva administración, un régimen conocido por favorecer, entre otras cosas, los proyectos de barrios privados. Vamos a saber qué es lo que piensan aquí desde la SAU. Para eso vamos a estar hablando en unos minutos con el presidente de la Sociedad de Arquitectos, Alberto Leira. Y ahora otro adelanto, porque desde el Partido Nacional proponen que se declaren esenciales los servicios de la Fiscalía que están siendo afectados por las medidas gremiales de la Asociación de Fiscales que se encuentra en conflicto. Son medidas totalmente inaceptables, desproporcionadas, que no solamente generan una denegatoria de justicia para casos concretos, pero también una gran inseguridad en la sociedad, que naturalmente sienten que, bueno, es una especie de patente de corso para los delincuentes. Tratamos de revertir esa situación a partir del diálogo, de proponerle a la Fiscalía la reversión de esas resoluciones que en realidad eran perjudiciales para los fiscales. No tuvimos éxito, entonces, dada lo infructuoso de la negociación colectiva bipartita, decidimos pasarlo al ámbito del Ministerio de Trabajo y se activan este conflicto y estas medidas sindicales. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y volvemos a la Ciudad Vieja para retomar el contacto con Martín Duarte, que ya presentó su móvil y está acompañado. Martín, te vemos y escuchamos. Gracias, Mariana. Vamos a estar ampliando estos dos temas. En particular, vamos a comenzar por la situación de la trabajadora social y activista Andrea Tuana, que se le notificó el pasado jueves esto que expresábamos en el arranque, esta sanción por unas declaraciones brindadas en febrero del 2024 en un programa de televisión. Justamente estamos con su abogado, Rodrigo Rey, porque bueno, se presentó también un recurso acerca de lo que fue esta sanción, de la cual se la notificó, y la sanción implica 6 meses de suspensión sin goce de sueldo, ¿verdad? Exacto, como tú describís, la sanción implica en su gravedad en el derecho administrativo sancionatorio una de las sanciones de mayor quantum punitivo, de mayor posibilidad de castigo del Estado. A nosotros nos azora, sobre todo los hechos que motivan la sanción. No podemos omitir que si bien Andrea es funcionaria policial de la División de Sanidad Policial y por lo tanto le rige la aplicación de la Ley 19.315, la interpretación que hace el Ministerio del Interior saliente en ese acto administrativo de una fecha muy sugestiva que tú describías al principio, tiene un contenido jurídico muy errado, ¿no? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que se realiza una crítica a la gestión. El artículo 37 literal A prohíbe a los funcionarios policiales realizar valoraciones y críticas a la gestión de gobierno. Ahora bien, lo que hace Andrea es muy distinto. Andrea lo que hace es describir una realidad empíricamente verificable, que quizá un exceso de oficina y una falta de territorio haga que esas descripciones parezcan críticas a la gestión, pero en realidad son parte de la realidad dolorosa cotidiana cuando se cruzan dos variables que es microtráfico y extrema pobreza y vulnerabilidad en edades de 0 a 3, 0 a 5 años, donde Uruguay tiene récords continentales de pobreza infantil. Es decir, lo que hizo Andrea es una constatación que tiene abundante respaldo empírico, y no solo en estudios de alto nivel científico. Basta revisar las monografías de muchos jóvenes que egresan de la carrera de Sociología, que están estudiando permanentemente esta interseccionalidad entre pobreza y narcotráfico, microtráfico, y las dinámicas que se generan en territorio, los poderes fácticos que operan en territorio, y denunciar eso, lejos de criticar a la gestión, es simplemente describir la realidad. Por supuesto, es más importante para nosotros que esa realidad se pueda describir en el marco de la libertad de pensamiento y libertad de expresión y libertad de crítica, que precisamente que sea censurada, ¿no? Lo grave es que se pretenda ocultar los problemas estructurales cancelando o censurando a personas altamente cualificadas y especializadas en este tema. No podemos olvidar, por último, que Andrea es directora del PASO, que es una asociación civil con una recargada trayectoria, ¿no?, en estos temas, en estas asignaturas, y también con una trayectoria académica muy sólida en el marco de violencia de género y generaciones, y que es una voz calificada. Censurar una voz calificada en democracia para la calidad del debate público es pésimo, y si nosotros queremos mejores soluciones tenemos que escuchar a los que saben. Si les quitamos la posibilidad de hablar, entiendo que no solo es un camino errado desde el punto de vista de las políticas públicas, sino que administrativamente el acto tiene que ser revocado. No basta
con que la sanción sea recalibrada. El acto tiene que ser revocado porque es contrario a la libertad de crítica, contrario a la libertad de expresión, y eso va más allá de la interpretación errónea que se hizo del artículo 37 literal A. Rodrigo, quiero consultarte brevemente por otro tema que está siguiendo, y mañana hay una reunión clave con la vicecanciller, que es la situación de 21 hinchas de Peñarol que desde octubre pasado del año 2024 están justamente detenidos en Brasil. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el planteo también a la Cancillería que se va a llevar en la jornada de mañana para que de alguna forma interceda con la justicia brasilera? Sí, en estos temas tenemos el principio de no intervención, es muy caro, sobre todo la autonomía, ¿no?, del Poder Judicial de Brasil. Sabemos que el Poder Judicial de Brasil es un poder, digamos, de renombrada calidad de decisiones, para bien o para mal, y que es muy difícil plantear que nosotros podemos hacer una gestión que interfiera o interceda. Lo único que nosotros queremos pedir es seguimiento humanitario, porque en el día de mañana se presenta la solicitud formal de sustitución de medida cautelar para 19, puntualmente también para los otros 2 que están en prisión preventiva, pero quizás con menos expectativa de éxito jurisprudencial, para los 21 en su totalidad, pero las 19 quizás con una expectativa más elevada, de sustitución de medida cautelar, que no es otra cosa que puedan fijar domicilio en Uruguay. A eso, o con respecto a eso, vamos a actualizar a Cancillería y hacerle pedidos puntuales por la salud mental de muchos de ellos que requieren también intervenciones humanitarias, porque nosotros entendemos que están dadas todas las garantías para que ellos puedan continuar el proceso en Uruguay. Eso es lo que estamos pidiendo. Y por supuesto ofrecimos documentación sustancial en la que también participó el Ministerio del Interior. Bien, ¿y qué expectativas hay a que pueda ser favorable esa resolución? Porque bueno, ¿hasta dónde puede interceder el gobierno uruguayo? Claro, nuevamente, el derecho internacional humanitario, hay cierto tipo de comunicaciones, de manifestación de preocupación que son admisibles, pero nunca pueden interceder, no solo con el principio de autodeterminación, sino con la independencia del Poder Judicial de un Estado extranjero, sobre todo de Brasil y sobre todo de la justicia estadual de Río de Janeiro, que es una justicia con una idiosincrasia propia y muy fuerte, ¿no? Pero lo que sí pedimos es esa atención humanitaria que tiene que haber en estos 15 días en los cuales los jueces, distintos jueces, porque son distintas carpetas, distintos expedientes, van a tener que decidir sobre esta solicitud, que se presenta formalmente mañana y tiene jurisprudencialmente un plazo aproximado de 15 días de resolución. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo Rey, poniéndonos a tono con estos 2 temas, tanto la situación de Andrea Tuana como la de los hinchas de Peñarol detenidos en Brasil. Muchas gracias, Martín y resto del equipo. Seguimos con otras informaciones porque la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que la transformación del sistema vinculado a la movilidad en el área metropolitana es una prioridad del actual gobierno. Sí, destacó que esta transformación pasa por reducir los tiempos de traslado, también incrementar las frecuencias y crear una nueva institucionalidad que incluya a los gobiernos departamentales de San José, Montevideo y Canelones, y además a usuarios, trabajadoras y trabajadores y empresarios y empresarias. Está previsto en eso que logremos transformar el sistema de movilidad metropolitano. El sistema de transporte público a nivel país, pero hay una prioridad en el área metropolitana porque está el 60% de la población. Eso es Montevideo, Canelones, también San José. Y ahí hay necesidad de trabajar en el sistema de financiamiento, hay que trabajar justamente en las características que tiene que tener ese sistema en términos de obra, de tecnología, de vías conectoras, de cómo se aumenta la frecuencia. Hay que trabajar en la gobernanza. Ustedes lo acaban de ver, cómo está distribuida, ¿verdad?, las competencias entre gobiernos departamentales y gobierno nacional. Y esto implica que en la definición de las soluciones para el transporte público van a estar los trabajadores, van a estar las empresas, van a estar los gobiernos departamentales y los usuarios en el centro. Hay que reducir tiempo, hay que aumentar frecuencia y hay que generar confianza en que se va a hacer un transporte seguro y de calidad. Echeverri dijo que se analiza la factibilidad de diferentes propuestas para lograr mejoras en la movilidad, entre ellas las del tren en algunas zonas. Consideró que para avanzar en la movilidad en el área metropolitana es necesario definir una institucionalidad nueva que incluya al gobierno nacional y a los departamentales, para lo que es necesario que pasen las elecciones departamentales y asuman las nuevas autoridades. Cambiamos de tema. Mañana vence el plazo para que candidatas y candidatos a intendentes presenten sus declaraciones juradas de bienes y ingresos ante la JUTEP. Al momento de terminar, digamos, el actual informe, todavía estaba pendiente la presentación de varias de esas declaraciones.
La Ley 17.060, en su artículo 11, establece que los candidatos y candidatas a la Intendencia, entre otros, deberán presentar la declaración jurada de sus bienes e ingresos ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Para las elecciones departamentales, el organismo estableció que dicha información debe presentarse exclusivamente vía electrónica y 30 días antes de efectuarse el acto eleccionario. Luego de ello, la Junta de Transparencia y Ética Pública publicará las mismas e indicará en su sitio web quienes han cumplido con dicha obligación. La sanción es simbólica. El organismo subirá en la página web los nombres de quienes no cumplieron con la iniciativa. De los candidatos y candidatas a la Intendencia de Montevideo que ya realizaron la presentación, surge que la representante del Partido Colorado y candidata por la coalición republicana Virginia Cáceres declaró un patrimonio neto de 1.410.817 pesos e ingresos líquidos mensuales por 49.274 pesos, pertenecientes a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, declaró sueldos líquidos por 118.090 pesos de la Intendencia de Montevideo, aunque aclara en la declaración que por el momento está con licencia sin goce de sueldo. Al momento de finalizar esta nota, aún no habían sido publicadas las declaraciones de Mario Vergara, Martín Lema, Roque García y Salvador Esqueloto en Montevideo. Tampoco lo habían hecho los candidatos por la Intendencia de Soriano, Guillermo Besosi, ni el candidato salteño Carlos Albizu. Un dato que llamó la atención entre los candidatos a intendentes por el departamento de Salto fue la declaración del colorado Marcelo Malaquina. Según se desprende de lo publicado por la JUTEP, Malaquina declaró que posee 0 pesos de ingresos mensuales y no posee ninguna renta. Consultado por MBD Noticias, Malaquina manifestó: a veces uno delega estas cosas y pasan estos malos entendidos. Hoy estoy dedicado a esto, la política, sin ingresos. Pero mi mujer desde el 2011 es funcionaria del Ministerio de Vivienda. Mandé a arreglar unos datos porque me sorprendió bastante lo que vi, subrayó. Información vinculada justamente al informe que recién compartimos, porque en las últimas horas el candidato Frente Amplista a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, presentó su declaración jurada. A propósito, se destaca que declaró un patrimonio neto de 34 millones de pesos, un sueldo que recibe como legislador, porque es senador, de 280.000 pesos y una jubilación de 23.000 pesos. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Y retomamos el contacto con Abril Mederos, que nos trae repercusiones sobre esta exoneración que se ha postergado su plazo de vencimiento por parte del gobierno actual. Abril, te escuchamos. Gracias, Mariana. Exactamente. Esta prórroga por un año que estableció el Poder Ejecutivo, como decíamos, para el sector de la construcción, para exonerar de impuestos a las grandes inversiones en materia de construcción en el país. Y para eso vamos a estar hablando con el presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, el arquitecto Alberto Leira. Alberto, muchas gracias por estos minutos. Bueno, para comenzar le pido si puede definir concretamente en qué consiste este decreto, qué implicancias tiene y cuál es la posición de la sociedad. Bueno, primero gracias a ustedes por consultarnos. Desde la Sociedad de Arquitectos siempre a la orden para hablar de estos temas que nos incumben. La promoción de inversiones y la quita, digamos, de impuestos, lo que hace de alguna manera es intentar dinamizar la economía y dinamizar la industria de la construcción. Lo que hay que ser vigilantes en esto, la sociedad en su conjunto está resignando impuestos que lo que hacen es ver cómo se devuelven de alguna manera a la sociedad y qué ciudad estamos construyendo. En esto se hace, digamos, una quita de impuestos que dinamiza, que promueve que se construyan viviendas y oficinas. Esto lo que trae aparejado es un mayor empleo de los obreros en la construcción y a su vez una mayor inversión de los privados. En momentos en que el país de repente no tiene la posibilidad desde el Estado de generar grandes inversiones, es deseable que la inversión privada llegue. Sí, lo que hay que estar es vigilantes de cuáles son los efectos que genera. Y bueno, en eso estamos y creo que esta prórroga lo que hace es generar un año más para poder estudiar cuáles son esos efectos y si están siendo los deseables justamente.
Ahora, este régimen se estableció por decreto en el primer año de la pandemia, justamente a razón de la contracción económica que hubo por la COVID-19, y luego se fue prorrogando incluso en momentos de mejora económica. ¿Cuál es la necesidad de sostenerlo hoy cuando los números indican que la economía ha crecido? ¿El sector de la construcción sigue necesitando apoyos del Estado para subsistir? Bueno, en particular lo que se dice, de acuerdo a números que ha dado, digamos, las organizaciones de los promotores de la construcción, es que entre el 2020 y el 2024 hubo una inversión de 3.500 millones de dólares. ¿Esto cómo impacta? Impacta en que hay más obreros trabajando. En particular, los obreros que históricamente se situaban en alrededor de 45.000 obreros, hoy están en alrededor de los 60.000. Y se dice también que por cada obrero que está empleado directamente, hay uno más que indirectamente también está trabajando. Entonces, estamos hablando de alrededor de 120.000 obreros trabajando en forma permanente en la construcción en los últimos años. También, evidentemente, esto es más trabajo para los arquitectos, pero creo que todos, no desde su propio gremio, tenemos que velar por cómo impactan el resto de la sociedad. Entonces, ¿qué se busca? Primero, también con la ley de vivienda promovida, también se busca, entre otras cosas, que áreas centrales de Montevideo y del resto del país que se estaban vaciando vuelvan a poblarse y aquellos lugares que tienen servicios sean efectivamente densificados. Por otro lado, también, y ahí está el riesgo, lo que se busca en la ciudad es que la ciudad sea sustentable. Para eso hay una comisión, que es la COMAP, que analiza cada una de estas inversiones y es la que da el visto bueno para que sigan adelante. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es deseable en una ciudad? Que las actividades se mezclen, se misturen, se fusionen y que no haya como islas. Entonces vos mencionabas, por ejemplo, los barrios privados, hay que ver con cuidado también esto, de manera de que no se generen como islas. La sociedad tiene que ser una sociedad que sea de alguna manera mucho más vinculada, que haya mejor convivencia. Creo que son desafíos grandes que tenemos en Uruguay de cómo se está dando la convivencia entre los ciudadanos. Tenemos mucha gente en situación de calle, tenemos mucha gente que le cuesta acceder a la vivienda. Entre otras cosas, ver que el efecto de la promoción de la vivienda sea, por ejemplo, efectivamente la baja de alquileres. Esto, según lo que dicen los promotores de la construcción, se ha evidenciado en algunas zonas en una baja de alrededor del 10-12%. No son datos que nosotros tengamos fehacientemente, pero son datos que se manejan. Entonces, sería deseable que se continuara con estas políticas con un análisis previo, justamente por parte de las autoridades competentes, de ver que los efectos hacia la ciudadanía sean los esperados. Muchas gracias, Alberto. Bueno, la palabra allí del presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Alberto Leira, acerca de este decreto de prórroga del régimen de promoción de inversiones para la construcción. Gracias, Abril y resto del equipo. Cambiamos de asunto. El presidente Yamandu Orsi retornó hoy de su primer viaje oficial internacional, que fue, como hemos ido repasando en los últimos días, a Panamá y a Honduras. Y justamente a su retorno habló del impacto de las medidas arancelarias promovidas por Estados Unidos en las últimas jornadas. Sí, Orsi dijo que no es muy positivo que el proteccionismo se imponga y destacó que este escenario es propicio para que se acelere el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, porque, textualmente, palabras, a Europa no le queda más remedio que bajar un poco la exigencia. El presidente Yamandu Orsi llegó a nuestro país unos minutos pasadas las 9 de la mañana tras realizar su primer viaje oficial que lo llevó a Panamá y a Honduras, donde participó de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Tras participar de la ceremonia oficial de traspaso de mando, se refirió a las medidas arancelarias de Estados Unidos y sus posibles impactos. Para el mundo no es muy positivo que el proteccionismo sea el que se imponga, más allá de que venga de donde venga, ¿no? A nosotros nos sirve la economía abierta, un país dependiente como el nuestro, nos sirve lo otro, pero en esta realidad tenés que sentarte a conversar sí o sí, y me consta que el caso de Estados Unidos está dispuesto a conversar, como lo hace con todos los países. Creo que la lógica está bastante clara, es avanza y después se sienta a conversar o ve caso a caso como destrabar si es que existe alguna traba. América Latina, una de las cosas que veíamos en las conversaciones es que en realidad los aranceles no fueron tan duros.
fue todo medio parejo, lo del 10%. Incluso mercados el tema que te cierren. Cuotas. Exacto. La señal no es la que un país como el nuestro necesita, pero bueno, no salimos tan mal en eso, pero en realidad lo que va a pasar es la reunión caso a caso. El primer mandatario fue consultado sobre lo que conversó con su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva respecto a si este escenario puede llegar a acelerar el acuerdo con la Unión Europea. Eso sí, también lo hablamos con Lula, que él tiene mucha expectativa, o por lo menos más de lo que teníamos antes, lo que tenía adelante también, porque creo que a Europa no le queda más remedio que bajar un poco la exigencia si es que quiere abrirse en un mundo que se cierra. Yo creo que sí, que eso está pasando. Y consultado por la polémica generada por la apertura de la Oficina de Innovación en Jerusalén, Orsi dijo que quiere analizar cuánto aporta y qué tanto se avanzó en esta decisión. Y también dijo que hay que sentarse a conversar, pero cuidando los equilibrios. Esto es un tema de equilibrios. Lo que nos plantea la universidad es muy medido de la forma como nos lo plantea y nos sentaremos a conversar. Yo acabo de llegar, quiero ver bien cuánto aporta, porque sé incluso que hubo una carta de otros actores científicos pidiendo otra cosa. Entonces hay que ser muy medido. Y ya digo, lo que aporte desde Uruguay para serenar las aguas y que se logre de una vez parar con tanta muerte, ahí cuenten con nosotros. Orsi fue consultado también sobre la situación en que encontró el país y si dista mucho de lo imaginado. Sería una irresponsabilidad decir, de mi parte, ¿no?, por el lugar donde estoy, decir esto no tiene nada que ver con lo que yo imaginaba, o lo otro, no decir las cosas tal cual están. Entonces yo creo que hay una rendición de cuenta en curso y ahí creo que va a estar nuestro mensaje de qué es lo que hay y hacia dónde tenemos que caminar. Tampoco hay que darle tanto dramatismo. ¿Se podrá cumplir con lo que se prometió en la campaña electoral? Yo siempre dije que las promesas no me gustan. Por supuesto que cuando uno asume una responsabilidad es porque quiere cumplir con lo que se planteó. Sí. Y el otro día hicimos una síntesis de cuáles son las 5 punterías claras y cuáles son los 63 creo que eran, medidas o propuestas concretas. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. ¿Cuál es la situación actual en el mundo de la inteligencia artificial en términos de inversión, de demanda que genera, de investigaciones que se desarrollan a propósito, también de falencias, capaz que en este momento de su desarrollo? De eso habla a continuación en su habitual columna de los jueves Ana Laura Pérez. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Sí, se presentó lo que se llama el Stanford AI Index, que es como eso, como un análisis, un estudio, un relevamiento del estado de situación, en este caso de la inteligencia artificial en el mundo. Una cosa que relevo es más o menos los niveles de inversión que se están haciendo por año en inteligencia artificial van entre un 90.000 millones y 95.000 millones de dólares anuales de inversión. Ahí, si uno piensa, por ejemplo, en qué y quiénes lo están invirtiendo, hay que Estados Unidos trabajó con lo que se llama 40 modelos de inteligencia artificial, en su mayoría generativa, que es la que conocemos normalmente. Europa desarrolló en este último tiempo 15 modelos China desarrolló 15 y Europa 3 modelos. Y esos son los países que pueden y que desarrollan en general este tipo de modelos. Claro, llama la atención igual el rezago de Europa, que no es un país, es un bloque, supongo que es Unión Europea eso. Exacto, sí, la Unión Europea viene hace muchos años rezagada y se ha dedicado sobre todo a regularla, como que ese es su rol en la organización en general. Bien, también esto genera naturalmente oportunidades en términos académicos, donde hay investigación, donde se profundiza en esto, donde se desarrollan los avances que luego permiten que haya concreciones más, no sé si decir tangibles. ¿Qué hay para decir a propósito? Sí, en términos de cuántas oportunidades se han generado, viene creciendo en cifras de, digamos, 2 cifras de crecimiento porcentual anual el desarrollo de este tipo de cosas en los últimos años. China y Asia, en realidad, como continente ya, viene haciendo y liderando ese crecimiento muy significativo. Lo mismo que en lo que es registro de patentes, que también es una herramienta que se utiliza para ver quién está avanzando y en qué se está avanzando. Ahí el crecimiento se viene dando también de manera muy importante y de nuevo Asia viene, si bien todavía no está
no pasó a Estados Unidos, se viene acercando mucho en todas estas categorías. ¿Y qué pasa con lo que se derrama luego a la actividad empresarial de todo esto que se investiga y se desarrolla? Bueno, ahí hay dos cosas que me parece interesante del informe destacar. Uno, la demanda de empleo. Está creciendo de manera significativa. Son dos posiciones en particular, lo que se llama el científico de datos, el analista de datos, podríamos decir, y después el especialista, el ingeniero especializado en lo que se llama machine learning, que no es otra cosa que el sistema con el cual se mueve lo que es la inteligencia artificial generativa, los especialistas en esas áreas. O sea que para quien esté pensando en estudiar es una buena opción. Y después, como en último punto, lo que es interesante hacia el futuro es que se están acabando lo que llaman los datos orgánicos. Se están acabando los datos de verdad, digamos, los datos que producimos nosotros, y un problema muy significativo en un montón de niveles, que afecta a lo ético también, es que vamos a tener que empezar a usar también datos generados por inteligencia artificial para enseñarle a otras inteligencias artificiales a pensar. Aquí abro un pequeñísimo paréntesis. Los datos son fundamentales para estos desarrollos, ¿no? Exacto, y se están acabando, digamos, en gran medida porque algunas organizaciones, por ejemplo, como los medios de comunicación, están cerrando el uso de sus datos, y en otros casos porque la gente los usa, digamos, porque algunas herramientas los absorben y los usan para sí mismas, y en otros casos porque la gente ya está empezando como a no ser tan generosa en cuanto usa una herramienta para entrenarla. ¿Qué pasa con las tendencias a futuro? Bueno, por eso, a eso iba. Una de las tendencias más marcadas es esto: vamos a tener que utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar datos para educar herramientas de inteligencia artificial. Eso va a generar una serie de sesgos que son aún más importantes que los sesgos que ya tenemos, y es como, digamos, los errores que tienen las actuales herramientas de inteligencia artificial van a alimentar a las siguientes. ¿Y hacia dónde puede ir el error ahí? Ni siquiera quienes están trabajando lo saben. ¿Tenemos que preocuparnos por esto que estás describiendo al final? Sí, yo creo que es un tema, digamos, lo dice, no lo digo yo, lo dice Stanford, que es la raíz de varios de los problemas que vamos a tener en el futuro de la inteligencia artificial. Ajá, esto ya generaba preocupaciones. Allá notamos, por lo menos quienes no somos personas expertas en esto, una preocupación más. La otra está vinculada al campo del empleo, ¿no?, que vos mencionabas. La inteligencia artificial destruye masivamente empleo y también crea algunas oportunidades, menos en cantidad, pero que son todo un desafío, por ejemplo, para los sistemas educativos, ¿no? Sí, destruye muchos y además crea menos en cantidad, pero también crea tipos de empleo que son complejos, porque un especialista en Machine Learning tiene en general una cantidad de años de formación mucho más extensa que gran parte de los empleos que se destruyen en la otra punta del sistema, además de que requiere, y es uno de los desafíos del sistema educativo uruguayo, niveles de conocimiento y de manejo de las matemáticas, por ejemplo, muy intensivos. Sí, yo ahí no hubiera calificado claramente. Muchas gracias, Ana Laura, por el informe y la capacidad de síntesis. Por favor. Les contamos que en 2024 los siniestros de tránsito aumentaron 5% con relación al año 2023 y causaron 434 fallecimientos, según dice el informe anual de siniestralidad presentado este jueves por la Unidad Nacional de Seguridad Vial. El presidente de la UNACEB, Marcelo Metediera, aseguró que se buscará implementar políticas interinstitucionales que puedan revertir la tendencia de constante aumento de siniestros y lesionados. Según los datos del informe anual de siniestralidad vial de 2024 presentados este jueves, los accidentes de tránsito aumentaron 5% en comparación con el año anterior. Hubo un fallecido cada 50 siniestros de tránsito. En total, el año pasado ocurrieron 21.597 accidentes, en los cuales resultaron lesionadas 27.300 personas. Esto es, en promedio, 59 siniestros, 75 lesionados y más de un muerto por día. Los fallecidos totales en 2024 fueron 434. 2,8% más que 2023. De acuerdo a la cifra, 6 de cada 10 lesionados son hombres, mientras que la franja etaria en la que más se concentran siniestros es de 15 a 34 años. En tanto, la gran mayoría de los accidentes son protagonizados por motos, son el 64,9% de los casos. De hecho, casi la mitad de los fallecidos en siniestros viajaban en moto. Aunque solo 5,5% de los conductores involucrados en siniestros dieron positivo en presencia de alcohol en sangre, la cifra se duplica los sábados y triplica los domingos. No queremos comparar gestión política por número de fallecidos, nos parece que eso no aporta nada, pero sí el tema de las tendencias, ¿no? Si uno mira en el tema de fallecidos, estamos estancados, hay que romper ese estancamiento, a la baja claramente, y después sí, desde el 2021 en adelante se dio un aumento en las tendencias de manera permanente, tanto en los siniestros como en los lesionados, y ahí creo que es donde debemos abordar con
varias políticas públicas juntas para tratar de revertir eso. Como política, educación, fiscalización, la necesidad de la Fiscalía de Tránsito, la necesidad de reglamentar la ley de tránsito, los 3 capítulos fundamentales, y poder trabajar en ese sentido. Y después herramientas, como te decía, la licencia de conducir digital, la matrícula digital, que esto no implica costos para la gente y eso tiene que quedar claro. Se realizó hoy la primera reunión bajo la actual administración de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Estuvo presente el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, también la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, representantes del Banco Central del Uruguay, de la JUTEP y de los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Interior y también Educación y Cultura. Era la estrategia nacional que estaba ya circularizada desde el junio de 2024, pero no había sido aprobada. Esta agenda la estamos redistribuyendo para que las nuevas autoridades tomen conocimiento de ella y hagan sus comentarios. Es prioridad tener la estrategia que va a ser nuestro camino a futuro, nuestra hoja de ruta en los temas del sistema en su conjunto, no solo de la prevención, sino todo el funcionamiento a la CFT. Después, el otro tema que estuvimos también tratando son los posibles cambios legales que requerimos en forma, los prioritarios, porque bueno, seguramente irán surgiendo otros. Y otro punto que nosotros entendemos fundamental y que así se llevó a la comisión es la coordinación interinstitucional, que entendemos que para este tema es fundamental la coordinación, que es la que nos puede llevar a tener un sistema funcionando efectivamente con logros, con casos, con incautaciones, que es el objetivo final de un sistema. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y hablamos del acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque hoy se supo que la Unión Europea o la Comisión Europea va a tratar de acelerar los tiempos del acuerdo en base a, sobre todo, la situación que se viene generando a nivel internacional tras la decisión del presidente Donald Trump de incrementar los aranceles a distintos países del mundo y también particularmente golpear a la Unión Europea. Pero antes va a tener que lograr un consenso interno que todavía tiene algunas dificultades, sobre todo planteadas por Francia, pero otros países han entendido ante la situación actual que es el momento de tener nuevos socios confiables y en este caso acelerar las negociaciones con el Mercosur. La Comisión Europea pretende presentar a los países del Mercosur una propuesta sobre el acuerdo de libre comercio antes que termine el verano en el hemisferio norte, dijo este jueves el vocero de comercio de la Comisión, Olof Gil, quien sostuvo que la revisión legal de los documentos está en curso y que se pretende se realice de manera muy minuciosa. El portavoz agregó que la Comisión contactará de manera continuada a los países de la Unión Europea para discutir con ellos lo que consideran clarísimas ventajas del acuerdo desde un punto de vista económico y geopolítico, y se escucharán las preocupaciones para asegurar que se han puesto todas las salvaguardas necesarias, como por ejemplo en cuestiones agrícolas sensibles. Creemos que en un mundo inestable, las asociaciones con aliados confiables con reglas claramente definidas para el beneficio mutuo son más valiosas que nunca, sostuvo el jerarca. Sin embargo, y a pesar del anuncio, la cuestión sigue generando controversias en el interior del bloque europeo y Francia se mantiene firme en la oposición al tratado, cuya ministra de Agricultura, Annie Genevard, dijo que el acuerdo era malo ayer y sigue siéndolo hoy, mientras que Finlandia y Suecia, por ejemplo, abogan por desarrollar el libre comercio con otros países frente a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por eso defienden la aprobación del acuerdo con el Mercosur. La CGT en Argentina y otros sectores de trabajadores llevaron a cabo un paro general en el vecino país, el tercero desde que Javier Milei llegó al poder, y hubo, reacciones distintas. Por un lado, el gobierno dice que fue un fracaso, por otro lado, los trabajadores dicen que fue un verdadero éxito. Lo cierto es que el presidente Milei se refirió a un paro político que lo único que hace es dañar a los trabajadores argentinos. Felicitamos a todos los trabajadores
El cosecretario de la CGT, Héctor Daer, aseguró que el tercer paro general que el sector obrero le hace al gobierno de Javier Milei fue un éxito rotundo y en conferencia de prensa destacó que el movimiento obrero lleva adelante una agenda clara y concreta para que se cambien las políticas de ingresos que implementa el gobierno ultraderechista, según dijo. Como antesala al paro, sindicatos y organizaciones sociales protagonizaron ayer una masiva manifestación frente al Congreso para respaldar a los jubilados y jubiladas que semanalmente reclaman por sus derechos, una multitudinaria movilización con epicentro en la ciudad de Buenos Aires que se replicó en diferentes ciudades del país. El gobierno de Milei, que ya había afrontado huelgas generales en enero y mayo del 2024, calificó la nueva medida de fuerza como un paro político llevado adelante por una casta sindical opositora que deja sin trabajar a millones de argentinos. Según confirmó el gobierno, esta nueva huelga le cuesta al país 880 millones de dólares, pero según el cálculo preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa, el costo económico de la huelga es de 194 millones de dólares, lo que equivale al 6,4% de lo que se hubiera producido en el día sin un cese de actividades. La Unión Industrial Argentina, la mayor entidad patronal del país, manifestó su preocupación por el impacto de la huelga en la economía e instó a sindicatos y al gobierno a retomar el diálogo como único camino para la resolución de conflictos. Y ahora volvemos al tema de los aranceles de Donald Trump, tan mentados por estos días y al que hemos hecho referencia prácticamente durante todos los días aquí en este informativo. Lo que hay que decir es que la cifra que le está aplicando de aranceles a China es del 145% al sumar nuevos aranceles, una decisión de la Casa Blanca que se tomó luego que China presentara también contramedidas a esta apuesta de guerra comercial que ha hecho el presidente de Estados Unidos. Por otra parte y por otro lado, pausó, como se sabe, por 90 días aranceles para aquellos países que no respondieron a la decisión de Estados Unidos, mientras que la Unión Europea también decidió tomar una tregua de 90 días para seguir negociando con Estados Unidos. La Casa Blanca publicó este jueves la enmienda que recoge el incremento de los gravámenes a Pekín hasta el 125% anunciado ayer, que se suma al 20% que existía desde antes de que el republicano iniciara una guerra comercial con casi todos los países del mundo, lo que eleva a 145% los gravámenes impuestos a China, el único país que quedó afuera de la tregua de 90 días decretada ayer por el presidente Trump. El gobierno chino aseguró que tiene una voluntad firme y recursos abundantes para responder con determinación si Estados Unidos insiste en intensificar aún más sus medidas restrictivas económicas y comerciales, mientras que el presidente Donald Trump afirmó que en algún momento y ojalá en un futuro cercano, China se dará cuenta de que la época en que estafaba a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. Mientras tanto, la Comisión Europea dejó este jueves en suspenso la aplicación de los aranceles en respuesta a los que Estados Unidos aprobó contra las importaciones de acero y aluminio, con intención de dar una oportunidad a las negociaciones con Washington, después de que el gobierno de Trump decidiera retrasar 90 días la implementación de aranceles generales. La bolsa de Wall Street, en tanto, volvió a caer este jueves y borró parte de las ganancias de la víspera arrastrada por el temor a la guerra comercial iniciada por el presidente Trump, al tiempo que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, le quitó importancia a los vaivenes bursátiles y consideró que no son nada inusual, señalando que las negociaciones en marcha hacen que se avance hacia una gran certidumbre. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nuevo móvil a cargo de nuestro compañero, columnista de cultura, Ignacio Vázquez, a quien ya saludamos. ¿Cómo andás, Nacho? Para una persona que nació en Córdoba, en el interior de la región. Así es, Mari, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estoy acá en el Ministerio de Turismo porque el 23 y el 24 de mayo se va a estar realizando una nueva edición del Cosquín Rock, la quinta edición del Cosquín Rock concretamente, y estamos en la actividad de lanzamiento. Me acompaña nada más y nada menos Gonzalo Brown, que es la gran noticia de esta edición, el regreso de la bola Coca. Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, un saludo para toda la audiencia. La verdad que sí, yo creo que la gran noticia en este evento es el evento en sí, es el poder congregar tanta gente y tanta diversidad artística
y puesta de una manera tan profesional. Para Montevideo es un regalo que haya llegado este festival y para nosotros una oportunidad divina como Abuela Coca, que nos hayan dado la posibilidad de resucitar en vivo. Va a ser una cosa impresionante. Gonzalo, una pregunta de rigor. ¿Resucita la Abuela Coca o tocan el Cosquín? Buena pregunta. En principio tocan el Cosquín, pero está esa pulsión entre nosotros y mucho también entre la gente que permanentemente nos está convidando a seguir y arengando personalmente en las redes, por todos lados, así que está esa pulsión. El tiempo irá viendo cómo esa pulsión y nuestras necesidades se van haciendo carne para que se transformen en realidad y pueda seguir. Pero sin duda que el ritmo del barrio es una pulsión que está entre todos nosotros, así que otra vez gracias a toda la gente que permanentemente en la calle, permanentemente en todos lados nos están pidiendo o saludándonos, en fin, la verdad que hay mucho amor alrededor y se los vamos a devolver. Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, 6 años desde el último toque de la Abuela Coca en la sala del museo y queda la invitación hecha 23 y 24 de mayo, Cosquín Rock en la Rural del Prado. Muchas gracias, Nacho y resto del equipo. Cambiamos de asunto, aunque nos quedamos en la agenda cultural, en este caso de Montevideo, porque está abierta la convocatoria para que la ciudadanía proponga calles en las cuales se desarrolle una peatonal durante un día y se alberguen en ese momento actividades recreativas y también, y en líneas generales, actividades de encuentro. Sí, atención, deben ser calles por las que no circulen ómnibus. Peatonales barriales es el nombre del programa que enmarca y organiza estas actividades según las propuestas que se reciben de los vecinos. La calle debe ser postulada llenando un formulario e indicando la dirección y el tramo elegido para cerrar a vehículos, detallando el potencial de este espacio para formar parte del sistema de peatonales temporales. No están permitidas avenidas y o tramo de calles con recorrido de líneas de ómnibus. Tampoco aplican calles que se sitúen en parques o espacios públicos. La propuesta debe estar restringida a una sola calle o arteria perpendicular. Quienes postulen deben indicar días y horarios de preferencia para su funcionamiento. Las actividades pueden tener una duración máxima de 4 horas y en ningún caso pueden sobrepasar la hora 20. Las propuestas presentadas serán evaluadas y se asignarán los días para habilitar su funcionamiento, para lo cual la Intendencia de Montevideo compromete equipamiento móvil y eventuales recursos, entre ellos un equipo de 4 recreadores. Las organizaciones vecinales, instituciones o colectivos que propongan una calle deben aportar actividades locales para complementar las propuestas que serán la base de la jornada y que pueden estar organizadas junto a otros colectivos. Otro asunto, un total de 70 pequeños operadores de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana accedió a la propiedad del espacio que ocupa luego de haberlo arrendado por 4 años. Los espacios tienen 24 metros cuadrados y quienes los ocupan participaron a través de una modalidad de arrendamiento con opción a compra. Es así que 70 operadores productores menores de 24 metros cuadrados accedieron a un lugar fijo de venta de sus productos. Justamente para que pequeños productores, pequeños operadores que de alguna forma no iban a quedar presentes en la comercialización permanente de las frutas y hortalizas, se acercaran. Estuvieron operando por 1.250 días con una modalidad que le llamamos CUPS, que era básicamente que podían adquirir sus puestos mediante el pago de una tarifa algo mayor. Y hoy por hoy esos CUPS pasan justamente a ser que este tipo de puestos sean propiedad, o sea, de uso permanente, con la concesión de uso permanente de estos pequeños operadores, de estos pequeños productores. Pasan a tener una tarifa menor, o sea que esperemos que van a estar más aliviados en cuanto y compensar el sacrificio y el esfuerzo que han hecho
para adquirir este tipo de puestos. Si hoy o mañana hay alguien y hay puestos libres justamente para adquirirlo de esa forma, bienvenidos sean, justamente siempre apoyando a los pequeños operadores y pequeños productores. En otro orden, se registra un crecimiento en la ocupación de la zona de actividades complementarias, superando el 50% de los 65.000 metros cuadrados disponibles. Ahora cambiamos de asunto. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi pidió que se declare la esencialidad de los servicios de la Fiscalía General de la Nación, que está siendo afectados porque se declaró recientemente en conflicto la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Goñi afirma que estas acciones gremiales generan denegación de justicia y persiguen el fin político de provocar una crisis para influenciar en la futura designación del fiscal de corte. Son medidas totalmente inaceptables, desproporcionadas, que no solamente generan una denegatoria de justicia para casos concretos, pero también una gran inseguridad en la sociedad, que naturalmente sienten que, bueno, es una especie de patente de corso para los delincuentes. Los delincuentes saben que ahora pueden hacer cualquier cosa, que la Fiscalía no va a actuar, y por lo tanto nosotros no podemos permanecer indiferentes, tenemos que responder a eso. Además tenemos que denunciar que estas medidas no son meramente gremiales, son medidas que pretenden generar una crisis absolutamente con fines que no son gremiales, una crisis que pretenden influenciar incluso en la próxima designación del fiscal de corte. El fiscal de corte actuante lo que está haciendo es tratando de ordenar y sanear una fiscalía que estaba en muchos aspectos desviada, como dice el senador García, por el partido FIC. Indudablemente hay algunos fiscales que no quieren aceptar porque tienen otro tipo de fines y nosotros, por supuesto, vamos a enfrentar este poder paralelo que lamentablemente se ha instalado. Sabemos que en el gobierno con el exfiscal Díaz, nosotros hemos sido muy críticos porque también el ministro actual del Interior, Negro, responde a las directivas de Díaz, así que estamos muy preocupados y nosotros concretamente ante estas medidas que, reitero, no son gremiales, está claro que están buscando generar una crisis en la Fiscalía, pero que además genera una denegatoria de justicia, nosotros vamos a pedir la esencialidad y por supuesto vamos a seguir controlando desde el Parlamento a este accionar que es absolutamente desviado y atenta contra el Estado de Derecho. Sobre el final de la edición de hoy, repasamos el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet y extendido a las próximas 48 horas. Sí, les contamos que mañana por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas, también neblinas. Por la tarde-noche el cielo estará nuboso y cubierto, según Inumet, también precipitaciones y neblinas. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima está pronosticada para 26 grados y la mínima 18 grados. Pasado mañana será sábado 12 de abril y para Montevideo y área metropolitana prevé Inumet por la mañana cielo cubierto con precipitaciones y probables tormentas, también neblinas, y por la tarde y la noche cielo cubierto a nuboso con precipitaciones y probables tormentas, neblinas y bancos de niebla. Temperaturas extremas pronosticadas a 48 horas todavía del sábado, una mínima de 18 grados y una máxima de 25. Podemos adelantar como buena noticia que el domingo mejoran las condiciones climáticas, pero esto lo dejamos para después. Sí, aparte los ajustes a veces introducen cambios y de repente el sábado termina siendo mejor que el que se proyecta por ahora. Estamos como siempre llegando al final, ya está a punto de comenzar lado B y a su término estará en la pantalla de TV Ciudad de la edición de MBD Noticias en Síntesis. Quédense por aquí entonces, nosotros nos reencontramos mañana. Gracias por estar, que pasen bien.